Buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 28 de noviembre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Murió el tirano más antiguo del mundo, probablemente Fidel Castro. El tirano. Lo llaman el dictador. Dictador es el que ejerce todos los poderes independientemente de cómo los ejerza. Tirano es el que los ejerce para maltratar a su pueblo, para esclavizarlo, para destruirlo. Y no solamente a su pueblo. Fidel Castro es el hombre al que más muertos colombianos hay que atribuirle en toda la historia. Desde su paso por Bogotá el 9 de abril de 1948 para asesinar o contribuir al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, con la violencia política que le siguió, y después con el fortalecimiento y la creación de todos los grupos guerrilleros del país. Todos se le deben a Castro. Las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, los bandoleros iniciales de la época de Guillermo León Valencia, todos fueron armados por Castro. La sangre de los colombianos vertida por Castro no sé cómo podrá medirse y cuantificarse algún día. Destruyó a su pueblo, uno de los países más desarrollados de América. Era el segundo o el tercero en cada uno de los indicadores sociales y económicos de su tiempo, y hoy está convertido en una miseria. Destruyó hasta la industria azucarera, acabó con todo, con el espíritu de trabajo de los cubanos, con el desarrollo industrial que tenían, con la agricultura de su tiempo. Todo lo destruyó, todo lo redujo a cenizas. Asesinó a sus amigos y compañeros a Cienfuegos. Al Che Guevara lo mandó a Bolivia para que lo asesinaran en Bolivia. Fidel Castro, un hombre implacable, cruel, un tirano afrentoso, murió. Todos tenemos que morir. A él le llegó el turno. Ahora pues Montserrat Fernández nos contará cuáles son las reacciones que hay en el mundo sobre la muerte de este déspota, que inclusive siguió gobernando después de dejar el poder. Raúl se lo consultaba todo. ¿Qué viene para Cuba? ¿Qué viene para Cuba sin Fidel? ¿El castrismo sin Castro funciona? Ya lo veremos. Así va el país. El DANE informó que el crecimiento de Colombia en el tercer trimestre de este año es de 1.2%. Inmediatamente salieron a decir que eso se debía al paro camionero. No, eso se debe a que este hombre, Santos, acabó con Colombia. Y ahí estamos, 1.2% de crecimiento. Nos mantenemos en el estimativo que hemos dado desde hace meses. Nos dedicaban toda clase de improperios cuando decíamos que no íbamos a crecer al 2%. Ya el Banco de la República calcula el 2%, el gobierno también, vamos para el 1.5%. ¿Eso qué es? Un desastre. Eso es hambre, eso es desempleo, eso es pobreza generalizada. Hablaremos mucho sobre ese tema. Esta es una semana de golpe de Estado. Entre Santos y el Congreso se burlan del pueblo. El tema de la refrendación de los acuerdos es un tema que al pueblo corresponde porque al pueblo se lo otorgaron y el pueblo dijo no. Si ahora hay un nuevo acuerdo, tiene que ser el pueblo el que lo valore para que diga si ese no que pronunció cubre este acuerdo 2 maquillado, que es el acuerdo 1 maquillado. El único árbitro de esta confrontación es el pueblo de Colombia. Pero Santos se burla del pueblo, todo el mundo se burla del pueblo. Golpe de Estado a la vista. Explicaremos bien de qué se trata. El fiscal se incauta de tierras enormes de las FARC, 187.000 hectáreas.
Estos bandidos roban, pero roban de verdad, roban en grande. 187.000 hectáreas se comparan con toda la superficie del distrito capital de Bogotá o con el departamento del Quindío. Y es una sola de las fincas de las FARC, dueños de todo en su sitio, porque son unos ladrones, unos asaltantes, unos salteadores, unos bandidos. Esos son. El fiscal, cumpliendo su tarea, una tarea muy importante que está haciendo. El Partido Conservador dio ayer uno de esos espectáculos lamentables que dan los partidos cuando están a puertas de morirse. Los delegados los traían en buses contratados. Cada delegado tenía un precio. ¿De dónde salió toda esa plata? ¿De dónde? ¿Quién la pagó? Obviamente eso es con mermelada. Y terminaron ganando los de la mermelada. Derrotados por esa guachafita, porque no fue más que una guachafita, el exprocurador Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, la ex candidata presidencial. Y por supuesto, el doctor Andrés Pastrana, que no concurrió, pero se sabía muy bien que no estaba con los Finchos y con los Hernández Andrades y con los que movieron con plata los convencionistas. Esto es lo más vergonzoso que ha pasado en la historia de Colombia. Antes las convenciones de los partidos tenían cierta dignidad, porque iban los prosélitos, iban los hombres y las mujeres que seguían las banderas de un partido, a escuchar, a oír los grandes planteamientos de la política. Aquí fueron a una guachafita vergonzosa la convención conservadora. El famoso gobierno de transición de Timochenko. Esos gobiernos de transición son muy utilizados y muy frecuentes en la dinámica de los camaradas, en la dinámica comunista. Ellos plantean los gobiernos de transición y luego se quedan con todo el gobierno. Eso lo enseñó Napoleón Bonaparte cuando se hizo elegir cónsul con otros 2 cónsules cuyos nombres nadie recuerda en la historia, y se quedó con el poder entero. Desde entonces eso es así. Gobiernos de transición compartidos, y el Partido Comunista sabe cómo empujar a los demás, tirarlos por el despeñadero y quedarse con todo. Pero ¿cómo les parece, pues? Timochenko, un bandido, un asesino que tiene más de 450 años de penas privativas de la libertad decretadas por muy distintos jueces de la República, es ahora el gran personaje y el que habla de gobiernos de transición y el hombre que está en la cumbre del poder político, él con su cuadrilla de bandidos. Eso quedó de Colombia. El acuerdo final y los militares. Al acuerdo final le metieron un mico para ser más explícito todavía. Sí cabe, la manera como los militares tienen que responder por obra de sus subalternos. De manera que hay una acusación por falso positivo. A un guerrillero lo mataron en alguna parte hace 20 años. Entonces denuncian que fue el soldado fulano o el perano, y ese soldado, para salir del lado, dice, no, es que esa era una orden que venía de mi general. Entonces mi general a la cárcel. ¿Eso cambió? No, eso no cambió. Lo que pasa es que los militares no han tenido tiempo de leer ni de entender el acuerdo cómo quedó. El acuerdo los condena. Y como ya habían aceptado la justicia especial, les pareció muy buena, a Core le pareció magnífica, al general Ramírez le pareció estupenda, entonces que los juzguen las FARC. Pero lo pidieron, ¿no? Eso era lo que querían. Los van a condenar a todos, como condenaron a los que supuestamente asesinaron a los zamponcitos que salían de aquí de Soacha con destino al norte de Santander, a Ocaña, para ayudarle a los narcotraficantes.
Entonces el ejército los dio de baja y los han condenado. Condenaron a un coronel y a todos los militares que estaban ahí. Los van a condenar a todos por la misma medida. La crisis entre Europa y Turquía. Cada vez esto cobra, como dicen en fútbol, perfiles de clásico, porque Turquía amenaza una y otra vez. Si no me aceptan en la Unión Europea, no tengo nada que ver con Europa y abro el camino para que los miles de refugiados que tengo aquí contenidos en campos que parecen de concentración, los dejo seguir su camino hacia Europa. Ustedes verán. Más escándalos en Brasil. Escándalos temibles que nos hacen preguntar qué es la corrupción, porque nos hemos venido acomodando a los fenómenos de corrupción y ya a algunos les parece perfectamente normal el que, por ejemplo, haya que pagar por conseguir cita con un ministro. Eso es normal, eso es lobby. No, señores, eso es corrupción. Un ministro tiene que recibir a la gente y tiene que oír a la gente y tiene que tramitar los derechos de petición porque esa es su obligación. Eso no es pagando. La corrupción en Brasil, la corrupción en América, la corrupción en Colombia. La reforma tributaria viene esta semana también, además del tema de Fidel Castro y del duelo de Colombia por la muerte del peor tirano del mundo y del peor asesino de colombianos que hubo en la historia. Además de eso, viene la refrendación del acuerdo de las FARC en el Congreso en un golpe de Estado contra el pueblo colombiano, y viene la reforma tributaria. La reforma tributaria. No hay ambiente, como dicen por ahí. Nadie quiere votar impuesto de IVA. Nadie quiere votar castigos para la clase media. Nadie quiere votar los impuestos a las bebidas gaseosas, que son el único recurso energético que tiene la gente en Colombia cuando está muerta de cansancio, de sed y de falta de energía. El credo político de Piedad Córdoba ya estuvo en Venezuela, me parece que fue en Venezuela, echándose un discurso ante unas mujeres y diciendo que si era del caso hacer colas en las puertas de los supermercados, hacían colas, pero que todo era la ideología, todo era la igualdad. Hágame el favor, hágame el favor. Debieran estar avergonzados por el desastre de haber convertido a Venezuela de un país rico en un país miserable. Pero eso les parece maravilloso, porque todos iguales, no hay comida para nadie. Los bloques de Ecopetrol. Ecopetrol salió a ofrecer unos bloques. Antes por cada bloque había 5 postulantes. Ahora cada postulante se presenta y tiene N bloques a su disposición. No hay quien tome esos bloques. El 30% de lo ofrecido salió. Y lo ofrecido no es para explorar campos nuevos, no es para aventurar. Son cosas que ya existen, a la que le meten alguna tecnología, unos pesos y explotan un petróleo que ahí está. La situación dramática de Ecopetrol. Viene de España el enfermero de las FARC. Recuerden que este era el sujeto que dirigía los abortos que se le causaban a las niñas que quedaban embarazadas después de que las violaba todos los días un número indeterminado de guerrilleros. Entonces, en cada sitio había un enfermero especializado en practicar los abortos. El enfermero jefe fue capturado en España. Después de un largo proceso y de idas y venidas, viene para Colombia el enfermero. La pregunta es si viene a una cárcel o lo traen directamente al Congreso. Porque pues ese es el nivel moral de las FARC, y eso es lo que nos espera, ver al enfermero y a los enfermeros en el Congreso de la República.
El candidato de la derecha francesa, adiós Monsieur Hollande, ganó François Fillon, un hombre de derecha muy serio, había sido ministro, le ganó a Alain Juppé, que era el que tenía todo el favoritismo teórico. François Fillon derrotó también a Sarkozy. Argentina quedó campeón de la Copa Davis y América ascendió a la primera. Son las grandes noticias de deportes de las que nos hablará Tata Castro. El caso Reficar en la mira del fiscal. Reficar, dicen que es la más grande vergüenza de Colombia en toda su historia. Pero claro, el noticiero Caracol no habla sino de la parte de Reficar que se refiere al gobierno del presidente Uribe, cuando Reficar era prácticamente un proyecto. La ejecución en grande de Reficar, la contratación en grande, la ejecución de verdad, estuvo en manos del gobierno de Santos. ¿Qué pasó en Reficar? Coche bomba en Somalia, 13 muertos, centenares de heridos. El pan nuestro de cada día. Crece presión contra la presidenta de Corea por corrupción. Como en el Brasil, la gente ya no está aceptando la corrupción. Para que lo oiga presidente Santos, para que lo oigan sus áulicos y sus seguidores en el Congreso de la República, que son una partida de corruptos que negocian la política. La política no se negocia, la política se practica cuando es el más noble de los ejercicios. Cuando es eso, un tráfico de influencias generalizado, no es otra cosa que una corrupción establecida. La presidenta de Corea, la señora Park, en muy mala condición. Perseguido exgobernador de Tamaulipas, México, por vínculos con carteles de la droga, el señor Tomás Yarrington. Tomás Yarrington ha sido perseguido también, lo están buscando para meterlo a la cárcel, gobernador que fue de Tamaulipas por su cercanía con los carteles de la droga. Y en Irán, oigan esto, Khamenei, que es el jefe máximo, allá hay un presidente de la República que para efectos protocolarios, el que manda de verdad es el ayatollah jefe. El que fue Khomeini ahora es Khamenei. Pues Khamenei dice que si el presidente Trump renueva las sanciones que alguna vez Obama le impuso a Irán, la reacción de Irán será tan violenta como nunca se lo hubieran podido imaginar. La amenaza de Irán contra los Estados Unidos y contra el presidente Trump. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes intelectuales de comienzos y mediados, sobre todo de mediados del siglo XX, Stefan Zweig, uno de los grandes novelistas, pero sobre todo con Emil Ludwig y con André Maurois, la terna de los grandes historiadores y biógrafos que produjo la humanidad en la época de entreguerras. Stefan Zweig. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. ¿Qué mejor para saludar la mañana, Montserrat Fernández? Falleció el gran tirano Fidel Castro y mientras en la pequeña Habana, en Miami, hay éxtasis y celebración por todo lo alto, en Cuba el régimen lanzó una especie de campaña de divinización del gran tirano e impone un luto de 9 días en donde no se puede escuchar música en los locales, pero pasan constantemente imágenes de Fidel Castro al mejor estilo de las propagandas comunistas, ¿no? Lo increíble es que en el mundo entero la reacción ante la muerte de este tirano asesino sin piedad que mató literalmente a miles de sus compatriotas, de diversas formas además, ¿no? Ha sido en algunos casos muy tibia y muestra la doble moral, creo yo, y la permisividad ante las tiranías de izquierda. Para nadie es un secreto que Fidel Castro no solo usó Cuba como refugio de terroristas, sino que fue uno de los grandes promotores del terrorismo internacional. Por eso no es raro la reacción dolida de las FARC ante la muerte del que consideran su máximo líder. Ha partido uno de los grandes hombres de América y el mundo. Gloria eterna a su memoria, escribió Timochenko. Y Márquez hizo hasta algo parecido a una poesía vía Twitter. Dijo:
en el firmamento ha dejado su estela de humanidad, escribió refiriéndose a Fidel Castro. Y en el mundo en general, la verdad, no se hicieron esperar las reacciones desde el presidente Juan Manuel Santos, que reconoció el papel fundamental de Fidel Castro en el proceso de paz, hasta el vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence, quien vía Twitter llamó a las cosas por su nombre y dijo que el tirano Castro ha muerto y que apoyaban al pueblo cubano oprimido. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, extendió sus condolencias al pueblo cubano y ofreció el apoyo de la ONU para trabajar al lado del pueblo de la isla. UNASUR dijo que falleció el más importante líder latinoamericano del siglo XX y aseguró que Fidel Castro iluminó la región con sus ideas sobre libertad, soberanía e igualdad. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está en el más profundo luto, eso ya lo saben, ¿no? Y dijo que seguirá adelante con su legado. El presidente de Bolivia dijo estar sorprendido y dolido por la partida del comandante Fidel. Enrique Peña Nieto, Rafael Correa, Michelle Bachelet, Ollanta Humala, Mauricio Macri, Tabaré Vázquez, Dilma Rousseff, etcétera, etcétera, lamentaron la muerte del gran tirano. Y España incluso envía al rey emérito Juan Carlos para los homenajes a Fidel Castro. Las vueltas que da la vida, ¿no creen? La monarquía aplaudiendo a un tirano. En definitiva, muchas lágrimas de cocodrilo y una descarada doble moral ante la tiranía de uno de los hombres más tenebrosos de la historia. Pregunto, ¿veríamos las mismas reacciones si se tratara de un tirano de derecha? ¿No se supone que tiranía es tiranía y venga de donde venga es absolutamente despreciable? ¿Ustedes qué piensan? Eso era lo que decía Jean-François Revel en sus libros. Decía, bueno, ¿cómo es esto pues de que las tiranías son de derecha o son de izquierda? Son tiranías. Sí. El abuso contra la gente, los crímenes contra la gente, cuando se le cierra el paso a la democracia, cuando se levantan cárceles para meter en ellas a los que piensan distintos, a los perseguidos políticos, lo que hay es una tiranía. Y poco importa que sea de un lado o que sea del otro. Entre el fascismo y el comunismo, ¿qué distancia hay? Ninguna. Íntimos, como lo demostraron precisamente Hitler y Stalin, cuando hicieron el pacto germano-soviético, que casi cuesta la vida del mundo. Fue que Hitler se enloqueció demasiado y resolvió invadir a Rusia, pero de otra manera la historia hubiera sido muy distinta. Los tiranos. Alguien dijo que apreciaba la libertad, que Fidel Castro había sido un defensor de la libertad. ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba? Imagínese. ¿Cuántos ha habido? ¿Cuántos pasaron por el paredón, Montserrat? Es que usted no vivía cuando instalaron el paredón entre el Che Guevara, Raúl, dirigido todo por Fidel Castro. Centenares y miles de cubanos asesinados con juicios absolutamente sumarios porque les daba la gana. El paredón de Fidel Castro. ¿Cuántos cubanos tuvieron que abandonar su patria, dejar atrás cuanto tenían, tirarse en unas balsas, en lo que podían, en cualquier cosa que se moviera por el mar, para llegar a las costas de la Florida y salvarse de la tiranía? Ese es el monumento a la libertad. Y es eso lo que celebran hoy algunos, y eso es lo que aplauden otros. De España no se le olvide que España tiene intereses muy importantes, de carácter turístico, allá en Varadero. Y España protege sus inversionistas. Eso es todo lo que hay de parte de España. Los Estados Unidos, el señor Pence, que va a ser el vicepresidente de los Estados Unidos a partir de enero, llama las cosas por su nombre. Ese es un tirano, ese es un monstruo que costó tantos miles de víctimas en América, especialmente en Colombia. 9 de abril de 1948. ¿Quién lo hizo? Por orden de la policía secreta estaliniana de Europa Oriental. Fidel Castro y sus amigos, el Guevara y el Del Pino y todos estos bandidos que vinieron para asesinar a Gaitán. Y eso nos costó, dicen los violentólogos, que 300.000 muertos. Y después, ¿quién organizó
con armas a los bandoleros, quién al ELN, quién al EPL, quién al M-19, quién a las FARC. De manera que el terrorismo del mundo es el que está de luto. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 28 de noviembre del año 16, son las 6:30 de la mañana. Salvo la elección de unos mermelados, miembros del directorio, la convención del Partido Conservador, celebrada ayer, no tomó las determinaciones que se esperaban en torno a los grandes temas nacionales, las relaciones con el gobierno y las reglas de juego en la campaña. Una convención presidida por el yerno del estadista de Dos Quebradas, César Augusto Gaviria Trujillo, David Barguil, quien abrió la sesión sin orden del día. Para los observadores, la intervención de Juan Camilo Restrepo parecía la de un ministro del gobierno bolivariano de Juan Manuel Santos. La presencia de Álvaro Leiva fue desautorizada por considerarlo un infiltrado de las FARC, según el senador Pedraza de Boyacá, quien exigió su retiro inmediato. La guachafita protagonizada por 5.500 convencionistas se inició en las filas de acceso al encuentro, cuando el hermano del presidente Belisario Betancur, Juvenal, afrentó, y de qué manera, al doctor Roberto Gerlain Echevarría, con improperios salidos de tono. Cuando el presidente de la convención, David Barguil, tomó la palabra, empezaron los abucheos, en un espectáculo lamentable propio de las corralejas de pueblo. A los convencionistas poco les importó el dolor expresado por la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. El esperado discurso del doctor Ordóñez no se escuchó, por cuenta del desorden provocado por los enfrentamientos entre los amigos de Barguil y los seguidores de la señora Ramírez de Rincón. A los únicos que no abuchearon fue al exgobernador Weimar Delgado Blandón y al expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte Gómez, quienes intervinieron como precandidatos. Cuando le tocó la intervención a Pablo Victoria, la gente estaba distraída buscando el almuerzo y la mermelada como postre. Este fue el espectáculo más lamentable, sin orden del día, sin plataforma ideológica, sin ningún pronunciamiento de fondo. Doctor Londoño, esta fue la convención de los contratistas, con notorias excepciones. Se ultrajó la memoria del gran partido conservador, el de los Leopardos, el de Ospina, el de Laureano, el de Guillermo León, el de Alzate, el de Londoño y Londoño, el de Misael Pastrana Borrero. Doctor Londoño, se acabó el partido conservador. Pues qué triste diagnóstico el que usted hace. No podíamos seguir la convención por ningún medio hablaba seriamente de la convención, y el discurso que había que oír, el de Alejandro Ordóñez, no lo dejaron oír, según usted cuenta. Esto es absolutamente lamentable. El partido del derecho, el partido católico, el partido de la derecha colombiana, el partido de Caro y Ospina, el partido al que se le debe por lo menos la mitad de la historia de Colombia, convertido en esto. Dicen, William, que había que contratar delegados. Sí, señor. Y que había que pagar por cada delegado que llegara. Hubo buses de todas partes, los hotelitos que rodean el centro de convenciones, la cosa esta de Corferias, no les cabía un tinto. Todos tenían sus propios organismos de propaganda. Cada uno llegaba con sus consignas, unos para tirarse a la doctora Marta Lucía, los amigos de Marta Lucía para enfrentar las groserías del yerno de César Gaviria. Esto fue lamentable. Cuando yo iba a entrar, pregunté y me dijeron, no, usted aquí no está en la lista. Entonces yo dije, no, mejor me voy para la cara porque me meten una puñalada mínimo. Bueno, qué pesar. El glorioso Partido Conservador
convertido en esto en que lo convirtió la mermelada. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Tal como lo dijimos aquí en la Hora de la Verdad desde hace varios meses, el crecimiento económico en Colombia está por debajo del 2% y probablemente así cerrará el año. El gobierno nacional había proyectado un crecimiento del 3% y ya es evidente que dicha meta no se cumplirá. En el último informe trimestral del DANE, publicado el viernes, quedó registrado, doctor Londoño, un crecimiento económico de 1,2%. Jalón han dicho crecimiento los sectores construcción, que crece 5,8%, establecimientos financieros y seguros crecen 3,9%, industria manufacturera 2% y servicios sociales y comunales 1,8%. Hacia abajo, los sectores de transporte, almacenamiento y comunicación, menos 1,2%, agricultura, ganadería, pesca, menos 1,7%, suministro de electricidad, gas y agua, menos 1,8%, y explotación de minas y canteras, menos 6,1%. Una economía que crece a menos del 2% anual en América Latina es una economía en crisis, y alegar que dicho crecimiento no es ajeno a la situación actual de la región es tomar la salida fácil y negar que el gobierno no está tomando las medidas que se requieren. Paradójicamente, doctor Londoño, los anuncios de la firma de un acuerdo con las FARC no han generado la confianza que se anunció por parte del gobierno, sino todo lo contrario. Hay gran incertidumbre y nadie sabe hacia dónde van la economía y la política en Colombia. La meta de crecimiento para 2017 es de 3,5%, pero los analistas sugieren que estará en 2,5%, y eso sin saber qué puede pasar con la reforma tributaria. Es decir, las cosas se ven muy oscuras, más aún cuando todos los sectores de la economía, doctor Londoño, han empezado a rechazar con vehemencia el proyecto de reforma tributaria. Como van las cosas, Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poor's, entre otros, bajarán la calificación a Colombia y el país quedará en una posición muy incómoda para poder acceder a nuevos créditos, asunto al que se había acostumbrado el actual gobierno. La inversión en infraestructura ha impedido una caída más grave en el crecimiento económico, pero es que, doctor Londoño, las obras no avanzan como se espera y ello genera mucho malestar en los inversionistas actuales y los futuros. Prosperidad para todos. 1.2, usted dice que el gobierno había vaticinado 3, o tengo muy mala memoria, o a comienzos del año el ministro vaticinaba 3.5. Le ruego que mire los diarios de comienzos del año. Y ajustó en el marco fiscal de mediano plazo al 3. Era 3.5 el vaticinio del gobierno. Termina en este crecimiento del tercer trimestre, 1.2%, y le echan la culpa al paro camionero. Echarle la culpa al mal gobierno, a la caída de la industria, porque esa cifra que usted tiene del desarrollo industrial es contando a Reficar, sí, que es el responsable de todo el crecimiento. La industria no está creciendo nada, la agricultura está cayendo, todo lo que produce empleo cae. Sube el sector financiero, pero a veces el sector financiero sube cuando la gente empobrecida trata de pagar lo que debe desesperada, enloquecidamente. Ya el sector financiero se está quejando y quejando muy duramente por la pereza que tiene la cartera. Una cartera que no se mueve en cantidad y una cartera que todos los días muestra más retrasos y más obligaciones incumplidas y que no se cumplirán. Esa es la situación del país, a eso nos condujeron. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes en Colombia y el mundo, muy buenos días. Nuestra noticia hoy tiene que ver con las declaraciones del abogado de las FARC, Enrique Santiago, que ya está dictando el orden que debe tener el trámite de la refrendación y posterior implementación de los acuerdos entre el gobierno Santos y la narcoguerrilla de las FARC. De acuerdo con este abogado, el proceso, que claramente configura un prevaricato por parte de los congresistas que aprueben la refrendación en el Parlamento mañana martes, dando un golpe de Estado y desconociendo la voluntad del pueblo soberano, está ajustado a la Constitución y la ley.
como si ya no fuera grave que se refrende a espaldas del pueblo colombiano el acuerdo con las FARC y el gobierno Santos, también dice Enrique Santiago que el acto legislativo 01 de 2016, el mismo que se hundió el 2 de octubre cuando Colombia mayoritariamente dijo no al acuerdo con las FARC, recobra validez jurídica para que el presidente asuma facultades especiales para legislar y se reviva el fast track, entre otros, el trámite que permitirá que se hagan normas de manera expedita, muy rápido en el Congreso, con menos de los debates exigidos legalmente. Solo para un ejemplo, los actos legislativos que comprenden reformas constitucionales ya no se van a tramitar en 8 debates, sino en 4. Aquí no solamente se desconoce la voluntad del constituyente primario, sino que también se burla la Constitución de 1991 por el presidente de la República, que pretende desnaturalizar el trámite de las normas para aprobar lo que quieren y necesitan las FARC. Lo que viene ahora es, esta semana los congresistas terminarán el proceso de refrendación del acuerdo con las FARC y empezará el espectáculo de la dictadura, con los voceros de las FARC en el Parlamento ordenando a sus anchas lo que se debe aprobar y lo que no, de las selvas al Congreso, de asesinos a honorables parlamentarios. Ojalá los colombianos recuerden que los congresistas que hoy votan en favor de las FARC serán los mismos que los busquen para que les den sus votos para volver al Congreso en el 2018. Bueno, y hay que apurarle porque se fue Castro y viene Trump. Entonces ese cruce de caminos es muy complicado para las FARC. Se fue Castro, que era el que las alimentaba, que era el que las dirigía, que era el jefe de aquella banda de asesinos. Y viene Trump, que amenaza con poner orden y decir que no le jala a las tiranías, que las tiranías no tienen lugar en América. Empezando por la tiranía cubana, desde luego, siguiendo por la venezolana y pasando por la que quieren montar en Colombia, a partir de los acuerdos entre Juan Manuel Santos y los bandidos de las FARC. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Después de 5 años, el América de Cali logró su ansiado ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano gracias a la victoria ayer 2-1 frente al Deportes Quindío en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Cristian Martínez Borja de penalti fue el encargado de darle el triunfo al equipo vallecaucano, que terminó con 13 puntos en el cuadrangular B, 2 más que el Quindío con 11. Tuvieron que pasar 4 años, 11 meses y 10 días, 224 partidos, 8 técnicos en total y más de 60 jugadores para volver a ver a la Mechita en la primera división. El milagro que no solo los americanos esperaban, sino muchos colombianos, llegó ayer de la mano del técnico Hernán Torres, este tolimense que tomó el mando en abril de este año. Bienvenido uno de los equipos con más historia y títulos, y además con una de las aficiones más grandes de Colombia. Vuelven los clásicos a la capital vallecaucana. Los americanos podrán volver a ver a su equipo frente a los mejores de Colombia en su estadio. Y hoy se conocerá el otro equipo que asciende entre Deportivo Pereira, Leones de Itagüí y Tigres de Soacha. Todos tienen 8 puntos. Tigres visita al Bogotá Fútbol Club a las 7:45 y a la misma hora Leones de Itagüí recibe al Deportivo Pereira. No quiero terminar sin antes hablar también de tenis, porque ayer Argentina terminó campeón de la Copa Davis. La quinta fue la vencida. 5 finales, 4 derrotas y por fin lo lograron. Vencieron de visitantes a Croacia 3-2 en superficie dura. Una extraordinaria actuación de Juan Martín del Potro y una sólida definición de Federico Del Bonis le dieron a Argentina el título de la Copa Davis por primera vez en su historia. Del Bonis, con 26 años y 41 del ranking mundial, sumó el punto decisivo para el 3-2 con un 6-3, 6-4 y 6-2 sobre Ivo Karlovic, número 20 de la clasificación mundial. Antes del Potro había logrado el punto más importante, cuando le ganó a Marin Cilic, número 6 del mundo, después de ir perdiendo 2-0. Doctor Londoño terminó ganando 3-2 en un partido de 5 horas. Bien por Argentina, que se convierte en el primer país de Latinoamérica que gana la ensaladera, este trofeo que recibe el ganador de la Copa Davis. Grande hazaña de Argentina, grande hazaña de la América también, atendidas proporciones, vuelve a la A. Esperamos que vuelva con mucho fútbol y con una afición tan grande como la que tiene, pero bien portada como parece que estuvo bien portada la afición de la América ayer en Cali. Es lo que deseamos,
que el fútbol sea motivo de franco regocijo, de expansión, de equilibrio social y nunca, nunca, en ningún caso, de odio y de violencia. El deporte no es para eso, definitivamente. El América en la A, Argentina campeón, 2 buenas noticias para esta mañana.